Bueno, muy buenas casi tardes, aquí estamos al mediodía. Vamos a continuar con el desarrollo de la agenda programada para este día en este seminario, y la conferencia que se va a desarrollar a continuación tiene como título Visión de Género en los presupuestos públicos. Nos acompaña como expositora la señora Silvia Fernández, experta internacional en presupuesto y género de Mujeres Bolivia. Tengo el gusto de dar algunos datos acerca de ella. Es experta internacional en presupuesto y género, con maestría en desarrollo humano sostenible en la Universidad Andina Simón Bolívar y especialización en presupuesto sensible al género en Flaxo. Dentro de su experiencia laboral ha colaborado como responsable de proyectos y como consultora de Oxfam, UNFPA, ONU Mujeres, PNUD, Colectivo Cabildeo, Fondo de Inversión Productiva y Social y la Subsecretaría de Asuntos de Género de Bolivia. También tiene experiencia en estudios e investigaciones referidas a género, política fiscal, presupuestos públicos nacionales y subnacionales, así como indicadores para la igualdad de género. También es creadora de metodologías, costeo de medidas de igualdad de género y costeo de la violencia contra las mujeres. También posee experiencia docente en temáticas de presupuesto, género, planificación, poder, política, economía feminista, política social en 7 universidades en Bolivia y en Colombia también. También ha hecho publicaciones, tiene más de 20 publicaciones de su autoría, de las que se pueden mencionar algunas: reporte de inversión municipal en igualdad de género, programas y montos de inversión para la eliminación de las desigualdades de género en municipios del Chaco y la Amazonía entre los años 2014 a 2016, política fiscal y presupuesto sensible al género en descolonización, despatriarcalización, política fiscal y presupuesto sensible al género, los efectos de la deuda pública en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, un análisis de género, presupuestos públicos sensibles al género e indicadores de género en la gestión operativa y financiera. También es miembro activo de organizaciones civiles, redes de mujeres, comités y mesas de incidencia del Ejecutivo, Legislativo y también municipal. Dejo con ustedes a continuación a la señora Silvia Fernández Cervantes. Bueno, yo te agradezco aquí a Lápiz, no creo que Kaipimana parlas quechua, parlas castellano, les he dicho que muchas gracias a todos y todas ustedes, y no se crean tanto esa cosa del currículum, ¿no es cierto? Lo que no dice ahí que también soy mamá, ¿sí? Y soy quechua, ¿no? Y yo les he dado las gracias y el saludo en mi idioma materno. Bueno, realmente estoy súper complacida de estar aquí y agradezco muchísimo a las compañeras y los compañeros de la reciente creada Asociación de Presupuestos Públicos aquí en el Ecuador, y les deseo realmente muchísimos éxitos. Y ojalá podamos seguir trabajando de forma conjunta entre Ecuador y Bolivia, que ya tenemos una relación bastante larguita de trabajo en temas de presupuestos sensibles al género. Ecuador nos marcó una pauta hace ya muchos años, desde el 2006-2007, Soraya, creo que venimos trabajando juntas entre los dos países en la elaboración y puesta en marcha de lo que son los clasificadores de gasto en género. Ecuador ha sido, el Ministerio de Finanzas del Ecuador ha sido pionero en esta temática, han avanzado muchísimo más que nosotras en Bolivia. Su desarrollo metodológico y tecnológico al mismo tiempo para integrar los temas de la igualdad de género en el presupuesto público es amplísimo. Yo les invito a ver la página web del Ministerio y ahí vamos a poder ver los avances que han tenido. En el caso boliviano tenemos desde el año 2006 igual un programa de gasto para la igualdad de género incluido en los presupuestos subnacionales, y desde el año 2011 ya hemos avanzado en la incorporación
de un clasificador de gasto en género, pero que todavía está en el clasificador por objeto de gasto, ¿no? Que por tanto que nos falta todavía un montón para avanzar. Así bien brevemente, una noticia que también les puedo dar es que Bolivia es el único país en América Latina en que el financiamiento a la erradicación de la violencia contra las mujeres, que lamentablemente cobra vidas de mujeres en América Latina de una brutalidad y una frecuencia muy grande. Cada 3 días en América Latina mueren 2 mujeres asesinadas solamente por el hecho de ser mujeres. Y Bolivia es el único país que por el momento le ha puesto fuente de financiamiento y recursos obligatorios para la atención a la violencia, a través de un costeo de la violencia que se hizo y que ahora tiene una ley que respalda eso. Todavía insuficiente, pero estamos avanzando y creo que vale la pena mirar las experiencias de estos 2 países para ver cómo se avanza en adelante. Bueno, dicho este comercial, entonces yo sí ahora me introduzco a la temática misma. ¿Sí? Ahora sí, si mi compañero por favor me ayuda, no sé cómo es el asunto. Ahí está. Ok, a ver, ayer me llamó la atención un tema que creo que es clave. Todavía no lo paso. Entonces me llamó la atención un tema que creo que es clave discutirlo también, ¿no? Esta discusión que había que si el presupuesto es una herramienta política o es una herramienta técnica y que creo que es una discusión que la tenemos en todos los países todavía, ¿no? Creo que ambas posiciones tienen razón, ¿sí? El presupuesto público es eminentemente una herramienta política, un instrumento político de gestión pública, pero al mismo tiempo, al ser de gestión pública, tiene pues un cúmulo de herramientas técnicas que para nada son despreciables. Entonces tiene las 2 patitas, ¿sí? Pero aparte de eso, yo decía, pucha, qué genial estar aquí, le comentaba eso a mi compañera, qué genial estar aquí con ustedes, los meros, las meras del presupuesto público, ¿sí? Porque está en manos de ustedes, aquí, de los que están en esta sala, en nuestros 20 y tantos países, está en manos de ustedes, que nosotras y nosotros podamos ejercer nuestros derechos. ¿Sí? O sea que como que mi vida, la vida del compañero, la vida de la gente que está fuera en la calle, está en manos de ustedes. Porque el presupuesto público, ¿sí?, es el que define quién ejerce sus derechos, de qué manera se ejercen esos derechos, qué trabajo se reconoce y qué trabajo no se reconoce. Ya sé que no es una distribución de recursos directa el presupuesto, es una distribución indirecta, pero que genera en última instancia ese elemento de la posibilidad de ejercicio de derechos. Entonces para mí es realmente un privilegio estar ante ustedes y yo quisiera decirles que bueno, tenemos 800.000 derechos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que desde el día que nacemos y solo por el hecho de ser seres humanos, hombres y mujeres, como dice la definición de los derechos humanos, que en razón de nuestra condición humana, todos y todas tenemos exactamente los mismos derechos, ¿no? Entonces, pues está en ustedes nuestras vidas, las vidas de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y esa es la gran importancia del presupuesto. Y ese es el contenido político del presupuesto, ¿sí? Y entonces, hablar de la calidad del presupuesto, lo que me ha parecido más motivante de este seminario, que se incluye esa temática, ¿no es cierto? Hablar de la calidad del gasto público, pues es hablar
de cómo los estados, los gobiernos, están respondiendo a la promoción, la garantía y la protección del ejercicio de los derechos humanos de hombres y de mujeres. ¿Sí? Entonces, cuando decía el compañero esta mañana de que cuando nos hablaba de los indicadores, y si uno mira la literatura del tema de la política fiscal o específicamente la política de gasto, hay una cosa que generalmente está ausente, ¿sí? Y es el tema de cuánto los estados a través del presupuesto público, los gobiernos a través del presupuesto público están promoviendo o no el ejercicio de los derechos humanos de las personas. Entonces, ¿quién sabe? Un indicador central, tanto de eficacia, de impacto, y que tiene que ser de cuánto contribuimos al ejercicio de los derechos humanos de hombres y de mujeres en igualdad de condiciones. Porque aquí, yo les digo, o sea, todos estaremos de acuerdo de que no pueden haber presupuestos separados para hombres y presupuestos separados para mujeres, ¿no? Y cuando hablamos de presupuestos para la igualdad de género, estamos hablando no de presupuestos separados para las mujeres, no queremos eso porque no nos queremos aislar, ¿no? De lo que estamos hablando son presupuestos que nos permitan caminar en pie de igualdad a hombres y mujeres ejerciendo los mismos derechos, ¿no? Eso nomás es el tema del presupuesto sensible al género, nada más que así se explica. Ok, entonces, para mí que esos indicadores también debieran hacernos referencia a el ejercicio de derechos, ¿no? A cómo estamos contribuyendo en eso. La CEPAL tiene una batería impresionante de indicadores ya desde el año 2006, normalizados para la gran parte de nuestros países, y creo que pueden ser indicadores que nos van a ayudar muchísimo. Ok, entonces, ¿y por qué yo hablo del tema de derechos? Por aquí pasó, ¿no? ¿A dónde le apunto? Ahí está. Bueno, ¿por qué hablo del tema de derechos? Oiga, ¿saben que todos lo han escuchado, han leído y seguro muchos y muchas lo han admirado a nuestro querido Galeano? ¿Sí? ¿Qué decía Eduardo Galeano? ¿No? Este genio sensible, brutal y no sé qué. Decía Galeano que es muy fácil escribir sobre la vida, ¿no? Sobre lo que vivimos. Podemos hacer reportes, cuentos, ensayos, investigaciones, todo el asunto, ¿sí? Pero lo realmente inteligente es vivir lo que se escribe. ¿Y por qué pongo esto? Ese desafío que nos planteaba Galeano. Porque para vivir lo que se escribe, tenemos un gran pacto entre sociedad civil y Estado, todos nuestros gobiernos, todos nuestros estados, todas las repúblicas, incluida el Estado plurinacional de Bolivia, o la República Monárquica Española, ¿no ves? O sea, todos tenemos una constitución política del Estado, y ese es el gran pacto entre sociedad civil y Estado que nos dice: a ver, señoras, señores, ahora ya lo escribieron, vivan lo que han escrito, ¿sí? ¿Y qué nos mandan nuestras constituciones? En el caso del Ecuador y Bolivia, por ejemplo, tenemos un gran punto en común, que antes de que me olvide cómo va el asunto. Ahí está. Ese gran pacto entre sociedad civil y Estado, la constitución política, en el caso del Ecuador y Bolivia, como les decía, nos habla de el vivir bien, o el buen vivir. Que los ciudadanos y las ciudadanas más el Estado deberemos construir el vivir bien, o el buen vivir, el summa camayo. Ese vivir bien, ¿sí? Nos lo plantean los teóricos desde nuestros pueblos originarios y desde las distintas corrientes de pensamiento. Nos lo plantean que no es una forma de desarrollo más, sino es una alternativa al desarrollo.
Y cuando ayer en una de las presentaciones planteaban que el tema del presupuesto es cómo contribuimos al desarrollo, yo diría también pensemos en cómo contribuimos con el presupuesto al ejercicio de derechos, es decir, al vivir bien, ¿no? Esta idea del vivir bien nos está hablando como alternativa al desarrollo, nos propone poner en el centro de la economía, en el eje de la economía, no al mercado, no a los volúmenes monetarios, ¿no?, sino a la reproducción y la sostenibilidad de la vida. Entonces es un giro total, ¿no? Nos plantea poner en el centro de la economía el cuidado de la vida, la regeneración de la vida. Es decir, que pensamos en qué producimos, no que necesite el mercado, qué producimos para vivir bien los hombres y las mujeres, cómo intercambiamos, qué intercambiamos para vivir bien, cuidado, protección, salud, ¿no es cierto?, no mercancías. Es decir, convertir esas mercancías en elementos centrales para la vida, o dejar de que las mercancías sean el elemento central de la economía, sino más bien en que pensemos en la producción para la regeneración de la vida. Pero bueno, este es el pacto social, ¿sí?, al que estamos interpelados a llegar, porque se nos presenta, y lo veo que esto también es preocupación de ustedes, que es una preocupación de toda la ciudadanía. Lo veo en el programa, porque ustedes han incluido temáticas de género, temáticas de medio ambiente, ¿sí? Estamos interpelados por la crisis mundial actual, ¿no?, por la crisis de sobreproducción, la crisis de un consumo desmedido, por el cambio climático, y por todo eso estamos ante la alternativa de la vida o el capital. Entonces, ¿no?, ahí andamos. Así que habrá que pensar por dónde contribuimos a que los presupuestos públicos realmente se orienten a la regeneración de la vida. Y bueno, entonces ahí con esa idea, ¿sí?, yo quiero presentarles un poquito lo que ha sido la construcción de algunos criterios e indicadores, en muchos casos, de análisis del gasto público hacia la igualdad de género, y también algunos criterios de orientación del gasto público para la igualdad de género y la reproducción o sostenibilidad de la vida. En este caso, ¿y por qué les hablo este tema del vivir bien y todo el asunto de poner en el centro de la economía a la reproducción de la vida y no a la mercancía? Porque es una gran coincidencia que encontramos entre la economía feminista y la noción, la idea del vivir bien, ¿sí? Para la economía feminista, el objetivo central de la economía debería ser la reproducción de la vida. Entonces ahí hemos visto, a partir de esas nociones teóricas, un poquito ya para bajar a tierra, hemos construido desde hace algunos años con varias compañeras y colegas, hombres y mujeres también, algunos indicadores, por ejemplo, para medir la calidad del gasto público respecto al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Y cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres, para hacer un análisis del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, no podemos dejar de lado a los hombres. Todo análisis de género involucra también a los hombres, ¿sí? Porque el género es solo una categoría de análisis, nada más. Entonces, para eso nos sirve, no es un sinónimo de mujer, sino es una categoría de análisis
de las relaciones de poder que se dan entre hombres y mujeres. Entonces voy avanzando porque ya me como el tiempo. Para el tema del presupuesto público, ¿qué hemos visto? Hemos desarrollado indicadores que miden la incidencia en el gasto público o el peso de la inversión en igualdad de género en el gasto público, ¿sí? Son indicadores de gestión operativa financiera, muy sencillitos, que les voy a luego mostrar el resultado. Pero para completar el ámbito del análisis del presupuesto público, también miramos, ¿no es cierto?, la otra patita de la política fiscal, los ingresos. Porque solo mirar el gasto, sin mirar en qué situación estamos, hombres y mujeres, en los ingresos, ¿no?, nos deja una pata coja. Para ese análisis hemos utilizado algunos elementos que están referidos a los sesgos de género en los ingresos y en el gasto público. ¿Qué son los sesgos de género? ¿No? Es nada más el impacto diferencial que tienen las políticas públicas en general, ¿no es cierto?, sobre los hombres y las mujeres. Aquí, para darles un ejemplo así bien rapidito del asunto. A ver, por ejemplo, en mi país, ¿no? Tenemos una ley, la ley del deporte, ¿sí?, que es parte de los gastos obligatorios, y nos dice que el 5% del total del presupuesto de las entidades territoriales autónomas, que en el país tenemos 339 municipios y 9 gobernaciones, las que llamamos las entidades territoriales autónomas, estas deben asignar al menos el 5% de su presupuesto para la promoción del deporte. Mirando el presupuesto, resulta que se hacen en los 339 municipios una inversión del 5% en construcción fundamentalmente de canchas de fútbol. Y por tradición, por estos dispositivos sociales, ¿quiénes practican más el fútbol en nuestros países? Pues díganmelo ustedes. Los hombres. Entonces resulta que pareciera, ¿no es cierto?, que ese 5% del total del presupuesto está beneficiando mayoritariamente a las mujeres, ¿sí? Entonces, al analizar sesgos de género, a los hombres, ¿no? Al analizar los sesgos de género, entonces hacemos este tipo de análisis, que es un ejemplito. ¿Ya? Bueno, entonces pasamos. Aquí les pongo algunas preguntitas claves que nos hacemos al momento de analizar un presupuesto con enfoque en género, porque también lo podemos medir, el género se puede medir, contabilizar, ¿no es cierto? No es solamente una cuestión súper teórica, sino más bien es 2 más 2 es 4, o sea, así es un ejemplo. Entonces, a partir de estas preguntas, de este marco grande, hemos empezado a mirar también lo que son los ingresos fiscales, ¿sí? Que, como ustedes saben, en la mayoría de nuestros países latinoamericanos tienen una gran característica: provienen de fuentes extractivas. Incluida la ley de la madre tierra en Bolivia, el peso fundamental de los ingresos viene por la vía de la explotación de los recursos naturales, absolutamente insostenible, como sabemos ahora cada vez más, ¿sí? Y esa es nuestra característica en este grafiquito de estos países. Bueno, en Bolivia hemos intentado un tránsito de acuerdo a lo que dice el gobierno. Esta es una diapositiva oficial del Ministerio de Finanzas de ese modelo neoliberal, ¿no es cierto?, a un modelo que ahora se denomina económico, social, comunitario y productivo, que tiene sí una gran diferencia. Ha mejorado la redistribución del producto social con herramientas ya tradicionales, antiguas, ¿no es cierto?, las transferencias condicionadas a los mismos rubros que antes había, pero simplemente que ahora se ha potenciado con un mayor volumen de transferencia, pero fundamentalmente dependiente de la fuente más volátil que tenemos y que ayer ustedes recomendaban que no se debería
financiar, por ejemplo, un gasto social con ese tipo de fuentes tan volátiles como son las provenientes de la explotación, en este caso, de los hidrocarburos, ¿sí? Pero bueno, ahí vamos. Entonces, ¿qué tenemos? Que seguramente igual como en el resto de los países, en Bolivia tenemos un IVA del 15.5%, ese es nuestro, el 16% en realidad es el IVA, esa es la alícuota del IVA, y si ustedes se fijan, muchas veces ya no tengo tiempo, si ustedes se fijan ahí, los ingresos tributarios son la principal fuente de financiamiento, ¿no? Y los ingresos provenientes de los recursos de hidrocarburos y otros ingresos específicos provenientes de la explotación de la madre tierra tienen menos porcentaje en la financiación del gasto público. ¿Qué pasa entonces ahí? Si para todos es lo mismo los impuestos tributarios, y si todos y todas estamos financiando nuestro presupuesto, pues todos y todas deberíamos tener las mismas oportunidades y ventajas para el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Y en este cuadro espero se pueda ver, aquí hay a pesar de que Bolivia es un país con autonomías, ustedes van a ver que el grueso, gran parte del presupuesto se queda en el nivel central del Estado. Casi el 40% del presupuesto se va al financiamiento de las empresas estatales, que es cierto que son las que van a generar igual recursos, y en municipios y gobernaciones apenas el 20% del total del presupuesto general del Estado pasa a estas entidades, ¿sí? Lo que quiere decir que es con ese 20% donde está garantizado o se ubica gran parte de la garantía del ejercicio de los derechos humanos de las personas, ¿no? Bueno, aquí yo quiero mostrarles esta cuestión así muy simplecita. Si ustedes se fijan, el aporte del IVA tanto a mercado interno fundamentalmente es el más importante en los impuestos tributarios, y si miramos dónde está la mayor cantidad de la población ocupada, en qué sectores de la economía están ocupados y por tanto quiénes estarían contribuyendo más al IVA, ¿sí? Son el comercio, las actividades de comercio y algo las actividades financieras. Y es en las actividades de comercio y de servicios que son las de mayor desprotección laboral, con precariedad total en el empleo, que hay una concentración de mujeres ocupadas en este sector, ¿sí? Casi el 80% de este sector está ocupado por mujeres. ¿Qué quiere decir? Que en proporción nosotros podríamos estar las mujeres contribuyendo más que los hombres a este impuesto. Si consideramos además que la brecha de ingresos en Bolivia entre hombres y mujeres en estos últimos años, 11 por lo menos, se ha incrementado. Tenemos por la misma actividad, hombres y mujeres, las mujeres ganamos el 43% menos que los hombres. Y esta es una brecha presente en América Latina de conjunto. La CEPAL nos habla de que entre el 23%, ¿no? y el 48% es la brecha salarial, la brecha de ingresos que existe en América Latina entre hombres y mujeres. Si eso es así, aquí hay en este cuadrito, ustedes se pueden fijar que es el sector de comercio el que paga más impuestos, ¿sí? Y es el sector de finanzas, bancos, el que paga menos impuestos. 4 impuestos pagan al menos en el sector de comercio y en el sector de finanzas 1. ¿Qué quiere decir? Que la compañera que hace la limpieza del banco, ¿no? de las oficinas del banco, paga el mismo 16% de su salario que paga el empresario dueño del banco, ¿sí? Pero además esta compañera va a pagar otros 3 impuestos más, ¿no es cierto? En cambio, el empresario dueño del banco, ahí tenemos
tienen uno. Hay un impuesto, por supuesto, a la renta, a las utilidades de las empresas, que es muy mínimo. Entonces ahí encontramos una diferencia, ¿sí? Solamente mirando el IVA tenemos un sesgo de género brutal presente en todos los países, ¿no? Las mujeres somos en promedio la mayor cantidad de población sin ingresos y en promedio somos la mayor población con ingresos más bajos, ¿no? Pero pagamos los mismos impuestos. Entonces, una inequidad del sistema brutal que me puede decir se puede resolver por la vía de la progresividad, excelente, es un paso importante, ¿sí? Pero también habrá que mirar otras formas de resolver, por ejemplo, como algunas experiencias que ya se han hecho en la elaboración de canastas del cuidado que nos permitan hacer alícuotas diferenciadas para bienes del cuidado de la vida. Y eso en el tema tributario. Entonces ahí encontramos tanto en los impuestos, ¿no es cierto?, hay desigualdades de género, y me quedan 5 minutos y me queda el otro tema. Entonces, ¿qué les quería decir aquí? Si nuestros impuestos fueran más progresivos y tuviéramos alícuotas diferenciadas, ¿no?, para bienes de cuidado, no entre hombres y mujeres, no estamos planteando eso, sino hacer alícuotas diferenciadas de los impuestos que graven menos a los bienes del cuidado, es decir, de una canasta alimenticia básica, por ejemplo, y graven más a bienes suntuarios. Y por supuesto que se grave más a los de mayor ingreso, y renta, y menos a los que tienen menos ingreso. Entonces se podría recaudar inclusive mucho mejor. Ok, hay esos sesgos de género en los tributos que habrá que mirarlos, estudiarlos más, necesito profundizar más en el tema. ¿Qué pasa entonces con el presupuesto? Si en los ingresos tenemos ya una desigualdad de género de partida, ¿qué pasa en los ingresos? En el gasto público, que debería estarnos, ¿no es cierto?, compensando esas desigualdades, por favor, ahí hemos trabajado estos indicadores que les decía, ahí está, ¿no?, que miden la participación e incidencia de la inversión en igualdad de género en los presupuestos municipales. Pasamos, por favor. Para mirar cuánto invierten las entidades territoriales autónomas en la igualdad de género, nos hemos fijado en todito el presupuesto de inversión pública, en la totalidad. No solo en un programa de gasto como el que tenemos aquí, el programa 25, que es un programa de gasto para la igualdad de género, ¿no ve? Porque las mujeres no somos un gueto, sino estamos en todo. Entonces, hemos hecho este análisis del total de la estructura programática del presupuesto. Y que pasamos. ¿Cómo se hace este análisis de género? ¿Sí? A partir de 4 categorías de análisis, que luego se van a convertir en indicadores, ¿no? Una tiene que ver con esta condición de desigualdad de partida que en nuestras sociedades tenemos nada más que por el hecho de ser mujeres. No existe un ámbito de los derechos humanos en el que los hombres y las mujeres estemos en igualdad en su ejercicio, lamentablemente, ¿no? En educación, en salud y no sé qué, y de la pobreza, bueno, si queremos erradicar la pobreza habrá que concentrarse en mujeres, porque las mujeres son las más pobres de los pobres, en fin, y todo eso. Entonces, un indicador, una parte del indicador va a mirar cuánto ha invertido un gobierno en reducir las brechas de desigualdad de género. La otra parte que mira ese indicador es qué hacen los gobiernos para contribuir en la redistribución del trabajo doméstico y de cuidado, porque existe esta desigualdad de género, ¿no es cierto?, por un elemento central, porque existe división sexual del trabajo, ¿no?, que nos asigna distintos roles y características a hombres y a mujeres.
Y eso ha generado en estas desigualdades. Entonces queremos ver qué hacen los gobiernos para reducir los impactos negativos de esa desigualdad. Pero la desigualdad de género no solamente tiene que ver con que uno es mujer o con la división sexual del trabajo, sino que existen en la sociedad patrones culturales que reproducen esa desigualdad, ¿no? Patrones clasistas, raciales, de género, que están reproduciendo eso. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos cuánto han invertido los gobiernos para la construcción de una cultura de igualdad. Y no se crean que todos los presupuestos públicos tienen estos programas inscritos, no es que los inventamos nosotros. En todos los presupuestos están, solamente hay que ver cómo los leemos y hacia dónde los orientamos. Y por último está el tema de cuánto invierten en la erradicación de la violencia. Y ahí, y para terminar, les voy a mostrar, espero ahí entra el video, es un videito de 2 minutos creo, para ver en qué consisten estos indicadores. Y mientras llegue el video, entonces yo quiero decirles que en Bolivia solo el 1.96% del total del presupuesto se dirige a la eliminación de la desigualdad de género. Y en el resto de América Latina estamos en ese porcentaje. Y en muchos países no hemos alcanzado el 1% de inversión en igualdad de género. Les dejo con el video. Tales que buscan contribuir a la construcción de una mayor justicia fiscal. ¿Qué es la justicia fiscal? La justicia fiscal es una iniciativa a nivel global impulsada desde el movimiento de mujeres que propone redistribuir equitativamente los recursos del Estado, beneficiando a las poblaciones vulnerables para respetar sus derechos fundamentales y reducir las desigualdades. En este ámbito, las iniciativas de presupuestos sensibles al género han puesto en evidencia que los presupuestos públicos no son neutrales al género. Por ello, en Bolivia, a través de un estudio realizado a los presupuestos públicos de los 339 municipios y las 9 gobernaciones, se analizó en qué invierte el Estado en sus diferentes niveles para promover el ejercicio de los derechos de las mujeres y la disminución de las desigualdades de género a través de 4 categorías de gasto desarrolladas en Bolivia. La primera categoría, llamada inversión focalizada en mujeres, agrupa la inversión de programas, proyectos y servicios dirigidos exclusivamente a mujeres en todas las etapas de la vida. Por ejemplo, las políticas públicas que permitan que las niñas puedan concluir sus estudios en las escuelas y tener la posibilidad de elegir su futura profesión, además de proyectos de apoyo a iniciativas productivas de mujeres, jefas de hogar o asociaciones de mujeres. La segunda categoría, denominada inversión en la corresponsabilidad en el cuidado de la familia, promueve proyectos que permitan que la mujer no sea la única que se encargue del cuidado de la familia y del trabajo doméstico. El Estado debe realizar inversiones en programas de calidad para el cuidado de niños, niñas, jóvenes, ancianos, ancianas y personas con discapacidad y democratizar el cuidado de la familia, promoviendo la responsabilidad compartida entre hombres, mujeres, comunidad y Estado, apoyando a que las mujeres amplíen sus oportunidades para acceder a la educación y trabajo. La tercera categoría, inversión para la construcción de la cultura de igualdad, analiza la inversión pública que promueve cambios estructurales en la sociedad y la gestión pública. Por ejemplo, políticas públicas que promuevan que las mujeres ocupen cargos públicos en condiciones de igualdad y sin discriminación. La cuarta categoría, denominada atención, prevención y protección a mujeres víctimas de violencia en razón de género, mide la inversión en los proyectos y servicios de atención, prevención y protección de todo tipo de violencia de género en respuesta a la Ley 348 y decretos reglamentarios. Por ejemplo, la inversión en casas de acogida que permitan que las mujeres puedan encontrar refugio en casos de violencia en sus hogares o campañas de prevención de violencia en todas sus formas. El análisis de los presupuestos municipales ejecutados durante la gestión 2015 evidencia que la inversión de igualdad y equidad de género en los 339 municipios de Bolivia solo alcanza al 1,91% del total de su presupuesto de inversión. En el caso de las gobernaciones, el presupuesto ejecutado durante la gestión 2015 alcanza el 1,21% del presupuesto total de inversión de los 9 departamentos. Estos datos muestran que el presupuesto público no es neutro
Es nuestra responsabilidad seguir analizando el tipo de inversión que realizan los municipios y gobernaciones de Bolivia, promoviendo la igualdad y equidad de género en nuestra sociedad. Por una justicia fiscal sin desigualdades. Bueno, muchas gracias Silvia por tan excelente presentación sobre este tema que creo yo que en la mayoría de países se encuentra dentro de las agendas de los sistemas de presupuesto público. Hemos conocido la experiencia de nuestra hermana República de Bolivia y ahora también queremos conocer la experiencia de la República del Uruguay, y para eso tenemos con nosotros a Laura Tavares, que es contadora general de la Nación. Según esos datos, ella es contadora pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, es máster en Administración de Empresas de la Universidad Católica del Uruguay, es docente universitaria, ingresó en la función pública en el año 1991, siendo asesora en materias presupuestales en la Contraloría General de la Nación. Entre los años 2004 y 2016 fue gerente financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, y desde julio de 2016 es la contadora general de la Nación. Además, actualmente es la presidenta de la Asociación de Presupuesto Público y Contabilidad de Uruguay. Démosle la bienvenida, por favor, a Laura Tavares. Gracias. En primer lugar, agradecer Ecuador por la bienvenida. Nos sentimos muy a gusto, tanto yo como las compañías que nos están acompañando, al Ministerio de Economía, que siempre con el que tenemos muy buen relacionamiento, y así el agradecimiento por la invitación y por la incorporación de este tema a la agenda del seminario. Vamos a tratar de ser eficientes con el uso del tiempo y solidarizarnos con los que tienen ganas de ir a almorzar. Les ruego un poco de paciencia, no voy a ir muy rápido porque nací en una de las zonas más altas del Uruguay, a 140 metros por encima del nivel del mar, por lo tanto el aire es casi de acuerdo por estas horas. Empezamos. Vamos a contar un poco la experiencia de Uruguay en cuanto a los presupuestos con visión de género. Vamos a brevemente contar la evolución de los derechos de la mujer en el Uruguay. Luego vamos a compartir algunos datos de las estadísticas de género, las últimas que tenemos, que son del año 2005, para ver la situación actual de los derechos de mujeres en el Uruguay. Luego la incorporación del enfoque de género en el presupuesto 2015-2019, cuáles son los resultados que en el 2016 se pueden ver de esa incorporación, y por último los avances y desafíos que tenemos por delante. No sé si se logra ver, pero en el año, hace pocos días se cumplieron 90 años de la primera vez que la mujer ejerció el voto en Uruguay. No creo que fue por una decisión demasiado importante, sino la decisión fue una pequeña localidad, un pueblo que se llama Cerro Chatos y pertenecía a un departamento territorial o a otro. Pero nos gusta a las mujeres pensar que esta fue la primera semilla del árbol de los derechos de las mujeres en la participación en la decisión política. Uruguay es un país pionero en la incorporación en su legislación de los derechos de las personas, y en el año 1932 consagró el derecho de las mujeres a participar en las elecciones nacionales. Eso se concretó en las elecciones del año 1938. No obstante, no fue hasta 1942 que se nombraron o se eligieron las primeras diputadas y senadoras. En el año 1968 tuvimos la primera ministra mujer, la doctora Alba Roballo, que fue ministra de Educación y Cultura. Y en el año 2000, un hito muy importante, se formó la bancada bicameral.
surgiendo de un grupo de mujeres legisladoras que se reúnen, integran todos los partidos políticos y se reúnen a tratar los temas de derechos de las mujeres. En el año 2009 se aprobó la ley de cuotas, que implica que de la terna de titular, suplente y segundo suplente, una de esas personas tiene que ser mujer. No implica que un tercio de las candidatas sean mujeres, pero ha sido un avance. En el año 2010, las primeras intendentas municipales mujeres, una de ellas en la capital departamental, que tiene el 50% del electorado del Uruguay. La ley de cuotas ha indicado que en el año 2015 han asumido de los 130 cargos electivos de legisladores, 26 de ellos se han ocupado por mujeres. Como les decía, de la encuesta de género, les quiero contar algunos datos que pueden ilustrar de la situación de las mujeres en el Uruguay. En el 50% de los hogares del Uruguay, tanto hombres como mujeres trabajan con la misma carga horaria. No obstante, las mujeres ganan el 70% de los hombres. Un dato muy importante es que en lo que es la fuerza laboral, si miramos el sector solo las mujeres, 1 de cada 3 tiene nivel terciario y en el caso de los hombres, 1 de cada 5. El 37,7% de las mujeres se emplean en lo que llamamos trabajos feminizados, salud, servicio social, educación, y el 30 y pico % de los hombres también en esos sectores, lo que implica que todavía tenemos un arraigo muy fuerte de los estereotipos en cuanto a en qué deben trabajar los hombres y en qué deben trabajar las mujeres. En el sector cuidados, que representa el 3,7% del empleo nacional, más del 95% es ocupado por mujeres. Esto es una cifra preocupante porque es un sector con amplia informalidad. El 22% de ese sector gana por debajo del mínimo nacional. Esto ha avanzado muchísimo, pero todavía hay mucho camino por recorrer. El 8% de las personas de 24 años o más que no viven en hogares pobres no tienen ingresos. Pero el 12% de ellas son mujeres y el 3% solamente son hombres. Dada esta situación, que lo que quiere es ilustrar un poco por qué se ve la necesidad de trabajar en presupuestos de género. Para el año 2015-2019 nosotros tenemos un presupuesto quinquenal buscando estos objetivos políticos que son la reducción de las brechas de género, la transformación de los estereotipos, la promoción de las garantías en el ejercicio de los derechos y dar respuesta a las necesidades específicas que tienen las mujeres, una de las que comentaba Beatriz, que también comparte, Silvia, que también compartimos. En el presupuesto 2015 se tomaron 2 líneas de acción importantes en mi opinión. Una es establecer, vamos un poco rápido me parece, establecer lo que se llaman proyectos presupuestales específicamente para que los incisos del presupuesto nacional asignen en esos proyectos los recursos de sus presupuestos que van a asignar a las políticas de género. Por otro lado, el Consejo Nacional de Género ha aprobado 7 ejes de derechos en los que deberán trabajar los incisos en este presupuesto quinquenal. El primero de ellos es el derecho a la vida y algunas de las acciones y logros que se buscan tener en este eje son la prevención y la represión de la violencia doméstica, la contención de las víctimas de la violencia doméstica. El día anterior a venirme murió la mujer número 24 del año, de lo que va del 2017, víctima de su pareja o su expareja.
Otra acción es la de lo que llamamos las tobilleras o dispositivos de localización para los violentos. Llevamos en el correo del año 300 tobilleras implantadas. Algunas de las víctimas han sido víctimas de personas con tobillera. También en esta línea de eje de derecho hay casas de estadía breve para las víctimas, soluciones habitacionales definitivas, atención a las situaciones de mujeres en situación de trata y también atención a los victimarios. En el segundo eje de derechos, que es el acceso a la educación, las acciones principales son analizar la currícula de nuestra educación primaria y media, detectando aquellos elementos que puedan generar alguna idea apartada de que tanto hombres como mujeres pueden decidir qué rama de actividad trabajar en su vida adulta. En el tercer eje de derechos, el de vida saludable, hay muchas actividades, atención al embarazo, posparto, ley de fertilidad asistida. Tenemos la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, más llamada ley de aborto, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, asesoramiento desde edades tempranas en mecanismos de anticoncepción y dentro del Programa Nacional de Salud, presupuesto destinado a la prevención del cáncer de mama y de cuello uterino. En el cuarto eje de derechos, en las mejoras en la oportunidad del desarrollo del trabajo, analizar qué aportes se puede hacer al acceso con discriminación positiva a los créditos, políticas de apoyo, en asistencia técnica y desarrollos de gestión empresarial. Ahora sí, el quinto, que es el derecho a un empleo de calidad, incluye acciones para facilitar el acceso al mundo del trabajo, la disminución de las brechas salariales entre hombres y mujeres que son existentes y evidentes. Mientras más nivel de educación, más brecha. También acciones buscando profundizar las políticas de acoso laboral y sexual. Estas políticas están muy firmes en lo que llamamos los convenios de negociación colectiva entre sindicatos y patrones. Hay poca presencia de las mujeres en los ámbitos de decisión en nuestros sindicatos. Y eso hace que sea un éxito muy importante para nosotros, es que esos derechos estén presentes. Y bueno, y después eliminar aquellas barreras, ¿no? El llamado techo de cristal en los ascensos y en las carreras administrativas, ¿no? Son muy buenas, son muy eficientes, pero hasta acá llegamos. El sexto eje de derechos es el cuidado y la protección social. En este eje de derechos es muy importante la aprobación, junto con el presupuesto nacional, del Sistema Nacional de Cuidados, que es una herramienta que busca la corresponsabilidad del Estado y los ciudadanos en el cuidado de niños menores de 4 años y ancianos, pero también personas con discapacidad que no logran la autonomía suficiente. Este sistema, además de ese objetivo de cuidar a esas personas, busca resaltar la tarea de cuidados, jerarquizándola, y también creemos que puede tener un efecto muy importante para la salida del mercado laboral de las mujeres pobres, que en general son las que se quedan a cuidar a sus hermanitos o a sus abuelos, y que pueden salir a trabajar, y creemos que puede tener mucho impacto en el Producto Bruto del Uruguay. El séptimo eje de derechos es la participación ciudadana, no solo la participación en la discusión, sino también la participación en la toma de decisiones. Por eso festejamos tanto los 90 años de aquella semillita que les dije al principio, y de tener legisladoras, ministras, con presencia y poder de decisión.
¿Cuáles son los resultados de este 2016? Uruguay se encuentra trabajando en las siguientes áreas en materia de género, que son educación, salud, mujeres rurales, participación política, violencia baja de género, mercado laboral y cuidados. La asignación de recursos para combatir la desigualdad de género en nuestro país tuvo esta suerte. En este gráfico lo que vemos es la distribución de la asignación presupuestal en función de los ejes de derecho. Como ven, el primer eje es un eje muy sensible, por lo tanto se lleva la mayor parte del presupuesto. Y después tenemos ejes nuevos creados por nuestros decisores que tienen que ver con la institucionalización de género en los distintos ministerios e instituciones públicas, cosas que festejamos, a pesar de que no estaba en el eje de derecho, pero es muy bueno. Y otras acciones que tienen que ver básicamente con acciones hacia los mismos funcionarios públicos para concientizar sobre esta temática. La segunda gráfica muestra la distribución institucional de los recursos de nuestro presupuesto. El más grande de todos es el Ministerio de Desarrollo Social, donde está el Instituto de la Mujer, y también el Sistema Nacional de Cuidados lo administra el Ministerio de Desarrollo, por lo tanto tiene esa cantidad de presupuesto. La tercera, esta es la parte que la matan a ella, ¿no? En la película. Este es el porcentaje de presupuesto que tenemos en el presupuesto total. Como verán, la mayoría de los ministerios no alcanza al 1%, a excepción del Ministerio de Desarrollo Social, que asciende al 1,8%. ¿Seguimos? Además de asignar recursos, también hay que determinar cuáles son los objetivos, y en eso andamos un poquito mejor, porque los incisos del presupuesto nacional han determinado para los ejes de derechos una cantidad considerable de objetivos. Como ven, de vuelta, la institucionalización y los derechos a la vida y el libre de violencia son los que se llevan la mayor parte de los objetivos. ¿Sí? Este es el de los objetivos determinados por cada uno de los ministerios o incisos. Cuando estaba preparando la presentación tuve acceso a un documento del Fondo Monetario Internacional en el que establecía la importancia de que los ministerios de Economía, cuanto a formuladores de presupuesto y articuladores de políticas, participen en los objetivos de género. El presupuesto del que soy orgullosamente funcionaria tiene 0 objetivo de inciso asignado. ¿Seguimos? Vamos ahora a los avances y desafíos. Uno de los avances y en lo que queremos seguir progresando es la transversalización de la perspectiva de género en la formulación presupuestaria. Otro de ellos se ha avanzado mucho en la planificación del presupuesto con la perspectiva de género, sobre todo en esos 2 ejes que les decía. El segundo escalón, el derecho a la vida, con 10 objetivos por inciso y 390 millones de pesos. Para que tengan una idea, el dólar en Uruguay está entre 29 y 30 pesos. La institucionalización, que es muy importante y que no estaba dentro de lo primariamente establecido, con 43 millones de pesos. En abril del año 2016 ingresó a nuestro Parlamento el proyecto integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia de género, y la agilidad en el tratamiento parlamentario va a depender de la participación de las mujeres en las cámaras. ¿Qué desafíos tenemos? Bueno, desarrollar una estrategia de trabajo con los medios de comunicación, agencias de publicidad, etcétera, para instalar este tema en las agendas. Nosotros sabemos que en las agendas de gobierno, en las agendas de Estado, estamos instaladas.
Estos temas están incluidos dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Uruguay 2030 y dentro de lo que es la Agenda 2050 del Uruguay. Por lo tanto, está muy bueno que nuestros legisladores, el Poder Ejecutivo haya sido sensible a esto y tengamos una agenda de largo plazo. Bueno, continuar con la revisión normativa vigente para adecuar la que tenemos a esta visión nueva de género y continuar con la implementación del Sistema Nacional de Cuidados con el objetivo de aumentar la autonomía, valorar y profesionalizar la tarea de cuidados, contribuyendo a la superación cultural de la visión sexual del trabajo y promoviendo la corresponsabilidad de género en este cuidado. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Laura, por la excelente exposición. Vamos a abrir un espacio de un par de minutos por si hay alguna pregunta a las dos expositoras antes de pasar al almuerzo. Si hay alguna pregunta que... Hola, los felicito a las expositoras por la presentación. Bueno, yo soy de Argentina, de la Oficina Nacional de Presupuesto. La pregunta es que me resulta muy llamativo en las dos exposiciones como una visión binomial de género, que digamos, por lo menos en Argentina, ha cambiado bastante eso. Y no tengo, obviamente, ¿no?, que es algo totalmente instalado y correcto, una visión de que la mujer se encuentra en una situación de inferioridad en lo económico. Pero me llama la atención de que no haya ninguna alusión a esta visión más moderna, entre comillas, del género. La visión, no digamos de los, como digamos, ¿cómo podría decir? Los géneros, el tercer género, como a veces se llama, ¿no? Es un poco difícil partir de una idea de tratar como iguales a desiguales, parecería hasta un poco injusto, ¿no? Obviamente que no, por lo menos en mi visión, lo voy a contestar con mi compañera, no hay antagonismos en la visión, sino que una vez que logremos esa igualdad en los derechos, vamos a poder trabajar en no tener, ojalá no tuviéramos ese antagonismo. Lo que trataremos de hacer en la exposición es mostrar datos que demuestren que eso es así. Hay algunos datos que por el tiempo que no pudimos incluir en la presentación, pero hay mucha bibliografía sobre eso, sobre el impacto que tiene que trabajar con discriminación positiva sobre estos números, y estas acciones que discriminan el género tienen mucho más impacto en los productos brutos internos de los países. Por ejemplo, un incremento de la productividad en el empleo general genera un impacto en el PBI, y una acción en el empleo de mujeres genera un impacto mucho más importante. El tiempo capaz que fue bastante escaso para que podamos desarrollar un poco eso, pero no, si bien puede resultar antagónica, no fue la intención. A ver, bueno, siempre nos hacen este tipo de preguntas sí. Y no es que se llama que no se pueda responder. El tema es el siguiente. A ver, nuestras sociedades de conjunto, nuestra forma de percepción de la realidad en estas sociedades modernas, ¿sí?, están construidas, compañero, justamente en lo que usted dice, ¿ya? En esta binomialidad, ¿no ves? Es solamente
¿no es cierto?, construimos en nuestro pensamiento dos alternativas. La lógica formal, ¿no es cierto?, nos habla de eso, no hay más. En la lógica formal, el tercero es el excluido, ¿sí? Así nos construye esta sociedad. ¿Qué pasa con lo que usted dice, compañero? A ver, de lo que usted está hablando son diversidades sexuales, ¿sí? Y es parte de los derechos humanos el tema de las diversidades sexuales, ¿no? Pero la categoría género, por eso que cuando hablamos de género no estamos hablando solo de mujeres. La categoría de género es una categoría científica que nos permite el análisis de las relaciones que se dan entre los distintos sujetos que componen la sociedad. Esa categoría ha asignado en las sociedades, a partir de la división sexual del trabajo proveniente del sistema patriarcal, ha asignado no solamente tareas y funciones a hombres y a mujeres, que pueden ser de distintas diversidades sexuales, sino también ha asignado espacios y ámbitos tanto para hombres como para mujeres. Por eso ahí están los datos que tenemos en el ejercicio de los derechos políticos, en todo eso, en la violencia, fundamentalmente, ¿sí? Es justamente en la Argentina que el año pasado, si no me equivoco, el anteaño pasado, a raíz del feminicidio de una niña, que se ha generado un movimiento mundial que se llama Ni Una Menos, ¿sí? Porque vivas nos queremos y ni una menos, justo por lo que pasa en la Argentina, ¿no ve? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Sí? Que la búsqueda de la igualdad, ¿no ve?, no puede reducirse a esta falsa distinción entre que si los hombres más o si los hombres menos, o si más las mujeres o si menos las mujeres, ¿sí? La búsqueda de la igualdad es una búsqueda de horizonte de salvar la humanidad, porque cuando asesinan a una mujer, ¿no es cierto?, se jode más, perdón, bueno, el Estado es el que pierde más, ¿sí? ¿Por qué? Porque se quedan niños huérfanos, niñas huérfanas, ¿sí? Nuestras políticas sociales, entonces, también tendrían que estar atendiendo eso. Se incrementan temas de delincuencia, pasa un montón de cosas, ¿no? Entonces, el tema es la búsqueda de la igualdad, no solo la atención específica a uno de los sexos, ¿no ve? Ya sea por opción, ¿qué se llama? Opción sexual, ¿no es cierto? O ya sea por condición natural, no sé. O sea, ese creo que es el tema central. ¿Cómo apuntamos hacia la búsqueda de la igualdad? Y lamentablemente, y los datos que nos muestra la compañera también nos está hablando de que estamos en sociedades absolutamente desiguales. No nos conocíamos antes con Laura, pero los datos de su presupuesto, que tiene una metodología interesante, muy nueva para trabajar sobre ejes de derechos, ¿no?, y que podría facilitar, creo yo, esa metodología, el tema de incorporar la igualdad de género en los presupuestos. Me parece que es una experiencia que hay que revisarla, mirarla muy bien, porque me parece súper. Nos está hablando de que la desigualdad está presente en todo. Sea el discurso o la categoría de género moderna, antigua o no sé qué, igualito, ¿no ve? Valemos las mujeres en todas las sociedades aquí menos que el gasto público que va para la basura. Van a ver que sí, miren sus presupuestos de conjunto, ¿no? En Bolivia además les digo, menos de la inversión en deporte. O sea, ¿qué quiere decir? Que la reproducción de la vida vale menos para nosotros y nosotras. Eso tenemos que pensar. Tenemos una pregunta por Católica. Gracias. La verdad es que me da mucho gusto, Silvia, escuchar los avances que tiene en el análisis del presupuesto a través de la categoría de género, y también
también, Laura, quiero comentarte que cuando construimos el clasificador de género en el Ecuador, una de las fuentes de inspiración fue justamente la experiencia que tenía en Uruguay en esa época con el Plan de Igualdad de Oportunidades, y nuevamente me resulta inspirador para lo que vayamos a trabajar hacia el futuro. Como se imaginarán, tengo un montón de preguntas, pero básicamente, Silvia, quisiera preguntarte cómo está ahora funcionando el clasificador de gasto en Bolivia, y si es que puedes hacer una diferencia con el clasificador orientador de gasto del Ecuador, que funciona, como tú recordarás, básicamente vinculando el presupuesto con la política de género vigente. Eso para ti. Y para ti, Laura, por favor, quisiera que nos comentes cuál es la estrategia que tal vez tengas ya trazada para incluir los objetivos de género en tu presupuesto. Y la última, ¿cómo un agresor se hace acreedor a una tobillera? A ver, rapidito. El clasificador orientador del gasto en género en Ecuador funciona muchísimo mejor de lo que funciona en Bolivia, la verdad que sí. Uno, porque tienen una ventaja. Tienen una institucionalidad de género al interior del Ministerio de Finanzas. Y ese es el gran éxito para el conjunto de América Latina, porque no hay otro. Ese es un elemento central, ¿no? En el caso de Bolivia, todas las acciones de incorporar el tema de la igualdad de género en los clasificadores presupuestarios y en el programa de gasto lo hemos hecho desde sociedad civil. No tenemos una instancia, ¿no?, que respalde el avance de la igualdad, el cumplimiento de la Constitución política. No tenemos esa instancia en el Ministerio ni de Finanzas, ni de Planificación, ni de nada. Tenemos un viceministerio de Igualdad de Oportunidades, pero es la última cola del carro del Ministerio de Justicia. Que el presupuesto de ese ministerio, de ese viceministerio para este año, es de $250.000. Un viceministerio en total a nivel nacional, ese presupuesto, o sea, la última cola del carro. ¿Qué pasa con el clasificador de gasto en género en Bolivia? Se incorpora en principio en el año 2005 para el presupuesto 2006 un programa de gasto que se denominaba Políticas y Programas para la Igualdad de Género, pero solamente en el nivel de las municipalidades. Eso nos permitió que se crearan unidades territoriales para género, ¿no? Las unidades de género. Esas unidades de género, con muy escasísimo presupuesto, desarrollaban programas de promoción y difusión de derechos de las mujeres y algunos programas de apoyo en la generación de empleo. Años más tarde logramos incorporar un otro programa de gasto, que es el dirigido exclusivamente al tema de la atención de mujeres en situación de violencia, no todavía casas de acogida ni nada, sino es un programa que se denomina Servicios Legales Integrales Municipales, que prestan servicios de abogados y abogadas y psicólogos, psicólogas para la atención a la violencia. Es en el año 2011 recién que logramos crear un clasificador funcional. En el clasificador en el clasificador de funciones logramos crear un clasificador funcional en género que tiene 4 grandes ítems. Antes quiero decir que nuestro presupuesto, el presupuesto nacional, está por objeto de gasto. Hablar de presupuesto por resultados allá ni se le imaginan todavía. Aunque tenemos una agenda patriótica 2025 que busca llegar a la pobreza cero al año 2025, el presupuesto todavía es por objeto de gasto y está divorciado de la planificación. Ese es un gran problema, a pesar de que tenemos un SIGEP, que es un sistema integral de gestión pública y no sé qué, pero todavía hay divorcios grandes, ¿no? Entonces eso nos plantea retos mayores, ¿sí?, para trabajar el tema de género en eso. En el clasificador por finalidad y función, entonces se han establecido 4 categorías de gasto que tienen que ver con los indicadores que les mostraba hace rato en el videíto,
¿sí? Inversión focalizada en mujeres, inversión en cuidado de la familia y redistribución del trabajo de cuidado, en cultura de igualdad y en el tema de violencia, ¿no? Pero estos son este clasificador es de libre disponibilidad, digamos así, de las entidades territoriales, no es de aplicación obligatoria, lamentablemente, ¿no? Esa es la gran diferencia con ustedes, que orientan el gasto hacia, ¿no? Entonces, ese es el avance sustancial. Nosotros nos hemos quedado en esto y hay mucho por hacer todavía en ese tema. Por eso los porcentajes están bajísimos. Valdría la pena mirar qué pasa, cómo funciona el orientador de gasto en el Ecuador en términos de volúmenes reales asignados, ¿no?, a la igualdad de género. O sea, es decir, habría que aplicar los indicadores que hemos hecho en otro lado para mirar cómo está ese presupuesto y realmente ver hasta dónde más hay que avanzar en el orientador de gasto. Las dos preguntas. ¿Qué estrategia seguir para incluir objetivos de género en el presupuesto? Bueno, nosotros, si bien tenemos un presupuesto quinquenal y establecemos objetivos para el quinquenio, tenemos instancias de rendición de cuentas en las que revisamos esos objetivos, el cumplimiento y hay posibilidades de reformular objetivos. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el organismo rector en esto, hace un trabajo excelente y además tiene todo un sector especialista en estas temáticas que pueden asesorar a los incisos en la formulación de estos indicadores, ¿no? La capacitación y concientización me parece que es la estrategia de largo plazo. Y en cuanto a cómo se hace alguien a quedar de una tobillera, bueno, en Uruguay tenemos separación de poderes, obviamente que la víctima tiene que hacer ella u otra persona, hace la denuncia, y los jueces, hay juzgados especializados en violencia doméstica, son los que asignan la tobillera, puede ser por plazos, a modo de prueba, y bueno, ya algunos lo tienen casi ganadas perpetuamente, pero bueno, es el Poder Judicial. Buenas tardes. Realmente no es una pregunta porque estos temas no se resuelven en una mañana en un panel, ¿verdad? Estos son temas muy amplios. Lo que sí quisiera es felicitar a las expositoras y de una manera muy especial a la CIP porque haya incorporado estos temas en la agenda de los congresos, de los seminarios internacionales, porque ese es uno de los grandes problemas. Nadie quiere hablar de esto porque pareciera que es un tabú. Y resulta que nosotros las mujeres somos el 50% de la población en casi todos los países. De hecho, en este seminario habemos 233 hombres y habemos 229 mujeres. Una participación masiva de las mujeres en temas de capacitación. Y siendo así, la agenda de gobierno tiene que visibilizarnos de alguna manera, ¿verdad? Entonces yo les aplaudo así, aplaudo a los organismos internacionales, a la CEPAL, que ha tenido una buena hegemonía en el manejo de los temas. Yo soy una fiel creyente de esto, iniciadora del INAMU en Panamá. Y bueno, felicitaciones, compañeras. Bueno, como no era una pregunta, no había respuesta, sino que era nada más una reflexión y una, ¿verdad? Digamos, felicitación. Como estamos en la mesa principal, ¿verdad? Tenemos también algunos privilegios y derechos, así que mi amigo también Gonzalo tiene una pregunta que dice que solo van a responder sí o no. Muy cortita y gracias, Carlos. Solo decirlo porque justo mencionó la manifestación de esa convocatoria de una menos del año 3 de junio de 2015. Quería decirles que el 4 de junio de 2015 la Corte Suprema Argentina generó el Registro Nacional de Femicidios. Y la pregunta es muy cortita, por eso casi sí o no, porque en Argentina se generó la manifestación del 3 de junio, la Corte Suprema tomó esa medida, a los 6 meses el registro ya tiene datos, pero lo que nos sorprende es que los datos son desastrosos. O sea, después de la manifestación, no antes, siguen incrementándose los femicidios. O sea, son entre un 4 y un 7% más al año. La pregunta es, ¿ustedes tienen algunos indicadores en este sentido? O sea, ¿han podido, después de todo lo que están haciendo, lograr un cambio de tendencia? Y segundo, si así lo hicieron, no para que lo desarrollen ahora, quedará para otro momento, pero si no, digo,
si consiguieron algún cambio de tendencia, ¿con qué programas presupuestarios, qué programas concretos ustedes entienden que son los que más dieron en el clavo? Eso era más. Sí hay programas presupuestarios que pueden contribuir a la erradicación de la violencia, sí, ¿no? El consejo es no lo financien con fuentes volátiles, porque ahí avanzamos medio año y luego nos volvemos a caer. Ese programa presupuestario central tiene que ver, en el caso nuestro, con la cuestión de la ley 388 que obliga a la inversión en igualdad de género, en eliminación de la violencia. O sea, es posible si damos servicios de erradicación de la violencia que tanto vayan dirigidos al agresor como a la víctima de violencia. Entonces, sí es posible bajarlos. Y ahora también hay que mirar qué es lo que ha incrementado estos porcentajes que decía el compañero, es que se ha hecho público como delito el feminicidio, ¿no? Por eso estamos mirando también que hay más porcentajes. Pareciera que crece. No, lo estamos contabilizando ahora, haciéndolo público y denunciando. Y hay subregistro todavía. No. En algunos indicadores, que en el caso de muertes, por ejemplo, no hemos tenido éxito. Sí comparto con Silvia que la publicidad de esta problemática, el que no dé tanta vergüenza ser víctima de violencia de género, ha hecho que tengamos más número. Sí hay muchos recursos presupuestales destinados a la contención de esas personas, comisarías especializadas en violencia de género, juzgados especializados en violencia de género, capacitación a maestras para detectar esas situaciones, capacitación para la atención en salud. Era muy complicado hace 10 o 15 años en el Uruguay ser víctima de violencia de género y estar en una comisaría esperando con el agresor en el mismo recinto, o con policías que pensaban que algo habrá hecho. Ahora eso no pasa, y si bien no tenemos datos de baja de número de feminicidios, sí estamos muy contentos con los resultados de la contención de las víctimas de violencia doméstica, que por suerte no llegan a la muerte, pero sí encuentran en las políticas públicas salidas para su situación. Bueno, nuevamente muchas gracias Silvia y Laura por sus excelentes exposiciones. Como esto damos por cerrado esta conferencia. Muchas gracias.